Vamos a empezar o vamos a seguir en la discusión con esa cuestión de cómo la tecnología hemos visto que siempre ha tenido mucha importancia en lo que es la industria musical, pero en este caso concreto, estas dos cambios, estas tendencias, plataformización por un lado, inteligencia artificial, ¿cómo estáis viendo que están modificando o está impactando en ese proceso creativo que estábamos comentando ahora? Podéis, cualquiera de vosotros, iniciar el debate y vamos ampliándolo. Si queréis, hablando del aspecto meramente creativo, cuando empiezas a trabajar con IAs, tenías que plantear ciertas cosas, como por ejemplo también el aspecto ético, de que con qué IAs trabajas, qué repercusiones tiene eso en temas como el derecho de autor. Y te das cuenta de que la IA, en el fondo, te está haciendo un poco el efecto espejo, que te hace replantearte las cosas. Y tú te replanteas, por ejemplo, ¿puede la IA ser creativa? Os lo han preguntado esto, ¿no? ¿Puede la IA ser creativa? ¿Y qué es la creatividad? ¿Puede ser consciente? ¿Qué es la consciencia? Puede ser, yo qué sé, cualquier cosa que te inventes, le vas a encontrar que la IA nos está haciendo repensar maneras de hacer, a los compositores maneras de componer, y a la industria quizás le hará repensarse enteramente. Estamos en el proceso. Ojalá ahora me deis buenas noticias de que hemos hecho tres pasos adelante, ¿no? Pero estamos en el proceso. O sea, la energía nuclear, una tecnología que nos da luz, etcétera y tal, se estrenó matando japoneses, ¿no? Bueno, primero mató a Marie Curie y después a japoneses. Entonces, ¿qué uso le damos? ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo nos replanteamos para ser éticos? Ya no solo creativamente, sino medioambientalmente. Y todas esas preguntas están ahí, están en la mesa redonda, es una mesa pequeñita, pero hay muchas preguntas ahí. ¿Por cuál empezamos? Claro. No, y además, como comentaba Nacho, estas tecnologías se alimentan mucho de los datos, ¿no? Pero en la música hablamos mucho de emoción. Entra aquí también este choque, ¿no? Y como hablabas, ¿no? ¿Hasta qué punto creatividad, una tecnología puede ser creativa o no? No sé, por ejemplo, en la experiencia que tenéis vosotros, ¿cómo conjugáis eso con ese diálogo que comentabas antes, ¿no? Aquí hay dos cosas. Por una parte, el tema ético, de dónde pillas los datos y qué es lo que haces con estos datos. Y por otro lado está el tema de académico puro y duro, como profesor de un par de instituciones académicas, o tres, bueno, ya no sé. Ahora lo que estamos, o sea, para poner todos estos conceptos, la ética, la institución académica y el AI Act, o sea, la ley que promueve el uso ético en Europa y demás, que es radicalmente distinta a lo que hace China y lo que hace Estados Unidos. Una de las formas que creo que creativamente puede aportar algo es que cada músico tenga su propia IA. Y entonces esto es lo que posibilita que yo como músico tenga mi rinconcito, tenga mi propia personalidad con un sistema que he entrenado yo o con ayuda de alguien, pero es algo, digamos, afordable, es algo que se puede hacer domésticamente, con dificultades, pero cada vez va a costar menos, y esto será lo que tiene ahora mi identidad. Igual que existe un saxofonista que tiene su sonido de saxofón, pues los músicos, los compositores tendrán su saquito de sonidos, de algoritmos, de modelos, de progresiones generados por IA. ¿Vale? Entonces, para llegar aquí, como academia, lo que se necesita es un poco, bueno, crear espacios para poder experimentar y demás, pero bueno, esto ya es otro tema. No, pero el tema de la identidad también es importante, ¿no? Porque por lo que comentas también puede sufrir una transformación, ¿no? La propia identidad del artista, que puede estar complementada en este caso con esa adaptación que pueda hacer a su creación a través de esa IA. Pero retomando las cuestiones éticas y por volver un poco a lo que son también las plataformas, vemos que estamos en un periodo también de cambio, de avance, en el que las plataformas intentan hacer ver de alguna manera, ¿no? Que incorpora la transparencia con respecto al uso de la IA. Se está hablando de que los contenidos que difundan y los que se haga uso de la IA pues pueden poner desde etiquetas a marcas de agua, pero bueno, marcas de agua en una imagen, ¿vale? Pero en lo que es el sonido, la música, y más cuando hay plataformas que, como comentabas, ¿no? Están muy focalizadas a la cuestión sonora y a la música en concreto. ¿Cómo se conjuga esto, no? A ver, yo creo que las plataformas
podrán decir una cosa, tienen grandes departamentos de Public Affairs pendientes de los debates y intentan marcar el debate con lo que dicen que van a hacer o pueden empezar a hacer. Yo creo que es un debate que hoy es más o menos relevante. Creo que en 2 años esto va a estar completamente superado porque ellos van a hacer lo que quieran, para empezar. Creo que la ética les da igual. Creo que ya, es decir, en el 2000 aún nos podían engañar, 2005, 2010, pero ya en el año 2025, cómo ha cambiado el control de Internet, yo creo que es una demostración, y quién controla Internet a nivel global y quién controla las tecnológicas a nivel global, yo creo que es algo bastante evidente lo que han hecho con la ética. Con lo cual, si me tengo que fiar de lo que han hecho con la ética en estos 25 años, puedo pensar lo que pueden hacer los próximos 25. Dicho esto, creo que aunque tú etiquetes un contenido, si el contenido a la gente le pueda gustar, es que va a dar igual. Es decir, en un momento dado, la IA, yo no sé si es creativa, la IA hace cosas nuevas. ¿Mejores o peores? Bueno, ahí hay de todo. Creo que la valoración estética de la que hablaba antes Fernán es una pata, pero evidentemente el consumo cultural hoy en día está marcado por otros muchos elementos que es la parte estética, y la gente va a tener una capacidad limitada porque hasta en un momento va a decir, es que esto me gusta, y va a pensar, lo ha hecho una IA, pues me da igual. No sé, esto es como el debate que podía haber con que Kraftwerk hiciera música con máquinas en el año 70 y algo. Pues al principio decían los rockeros, no, es que esto no es música. Bueno, son máquinas, no hace falta ir a un conservatorio para aprender a tocar. Aprendo a hacer música y a la gente le gustó y cambió la historia de la música, ¿no? Entonces, hoy en día y a futuro, yo creo que hay que pensar, pero yo creo que vamos un poco tarde en cómo han actuado, ¿no? O cómo se ha actuado hasta ahora y qué puede pasar a partir de ahora. Por ejemplo, ya te empiezan a dar pistas los jueces, ¿no? Que toman decisiones ya en Estados Unidos diciendo que, claro, que el entrenamiento, la lógica es como si fuera un humano. Es decir, tú has entrenado a la máquina se ha entrenado a partir de creaciones previas, y ellos funcionan. La lógica es, esto es como un ser humano que ha aprendido de creaciones previas. Es decir, la historia de la música es, pues Bob Dylan coge toda la tradición del folk americano y la convierte en algo nuevo, o más o menos, pero evidentemente sin eso no hubiera existido Bob Dylan. Y ellos te dicen, no, es que la máquina ha aprendido de la creación humana. Y bueno, igual que Bob Dylan no le paga nada a los blueseros del Delta del Mississippi, la IA dirá, pues yo no tengo que pagar a los creadores humanos. Eso es lo que dicen los jueces allí, porque ya han empezado a haber sentencias de, es que esto, ¿por qué? Porque la creación es nueva. Te dicen, esto es una nueva creación, que luego va a tener un impacto, ¿no?, sobre la sostenibilidad de los creadores. Eso está clarísimo. Hay estudios ya de impactos reales o posibles, alrededor del 30% de bajada de ingresos en las sociedades de autor. Hicieron el estudio de la CISAC hace 2 meses. Yo he estado trabajando en uno con una gente que espero que salga dentro de poco, y se habla de eso, entre el 28 o 30% de impactos sobre los ingresos de creadores. Es decir, va a haber un impacto real. Y luego el hecho de cómo se interpreta la creación, pero también habrá que evaluarlo. Creo que tampoco podemos anticiparnos. Por ejemplo, el otro día, hablando de la voz, ¿no?, de las voces clonadas, me contaba una locutora que su trabajo se había reducido en este año un 50%. O sea, sus clientes habían decidido empezar a usar IAs para hacer locuciones. De vez en cuando alguna le llamaba cuando quería algo un poco más humano. Pero depende del tipo de creación. Bueno, otro locutor, el otro día el Carles Porta, famoso locutor y periodista, contaba en el festival, él decía, yo me he clonado mi voz, he probado, a ver qué pasa. Y dice, claro, el primer minuto es fascinante. Dices, hostia, esto ya me va... Bueno, él pensaba, dice, así voy a estar menos horas en el estudio, me voy a poder dedicar más a investigar el último crimen de no sé qué. Pero decía, cuando ya escuchas 3 minutos, dices, uff. Y cuando escuchas 10, dices, esto no hay que lo aguante. A mí mismo, mi voz clonada, porque decía, le faltan los matices, faltan cosas. Yo luego dices, bueno, es que los matices parece que los va aprendiendo como rápido. Depende de para qué, por ejemplo. Pues yo creo que depende para qué. Habrá usos en la música o en la voz que tendrá un impacto muy fuerte. Pues yo pienso, la publicidad local, la voz. Pues es que ahí, ¿quién va a contratar un locutor para hacer una cuña para una radio local? En la música, los músicos de las librerías las van a hacer IAs. O sea, de hecho, el impacto que piensan los compositores sobre todo es en todos los fondos de audiovisual, porque los medios de comunicación van a intentar ahorrarse toda la pasta posible en pagar derechos sobre esto. Entonces, a partir de ahora las sintonías serán
Muchas que vienen hechas por IA. Pues las hacen los alumnos en clase directamente. Los alumnos nuestros de radio dicen, meten en Suno y te hacen, mira qué sintonía hemos hecho. Y dices, ostras, pues no está mal. Mejor que la que suena a lo mejor en un programa de radio convencional, vamos. Que... Entonces hay como... ¿Qué pasa? Que luego para hacer grandes obras se usará, yo creo que los creadores la usarán, y que luego en la música yo creo que hay una parte fundamental, que es la parte humana del directo, ¿no? De la representación luego de eso en directo. Y ahí es donde, bueno, pues habrá otro... Yo creo que ahí hay una parte muy importante de supervivencia de los creadores y de los músicos que están en el escenario, ¿no? Al final. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Claro, claro. O sea, con la aparición de las librerías... Ya. O sea, todos los músicos de las orquestas de Bratislava, de tal, ya se quedaron con la mitad del trabajo. Ya hubo un palo, ya lo que pasa es que la librería que antes no te la hacía música, ahora te la va a hacer la IA. Con lo cual, el que hace la librería no tendrá ni que pagar. O directamente los medios dirán, no pago ni la librería, que es lo que ellos dirán, pues no pago ni la librería para hacerla. Como estamos en contexto de desafíos y oportunidades, por no solo ver una visión crítica, antes, por ejemplo, Enrique apuntaba también la cuestión de que, bueno, pueden haber nuevas salidas profesionales. No sé si en ese sentido surgen nuevos perfiles, nuevas habilidades requeridas en este sector, ¿no? Uno de los nuevos trabajos que salen es el de curador, por ejemplo. Un curador tiene la función de verificar si esa salida que te ha dado la IA es publicable o no es publicable, ¿no? O es lo que se necesita o no es lo que se busca. Claro, en este caso, imagínate que tú tienes que hacer una música para un spot de son 20 segundos, tienes una IA que te hace y no te hace uno, te hace 100. El curador dirá, pues mira, o mezclamos este con este y así ya lo tenemos. Es un nuevo trabajo, menos apasionante que el de componer, ¿no? Lo cierto es que la IA va a permitir que personas, vamos a poner un ejemplo de montañismo, ¿no? Personas que llegaban a subir una montaña de 1000 metros alcancen los 3000. Y los que llegaban a los 3000 alcanzarán los 7000. Y los que llegaban a los 7000 dirán, llegó fácilmente a los 8000. ¿Y ahora qué? Bueno, pues habrá que mirar más arriba y pensar cómo vamos a la luna, ¿no? Por decir algo. Creativamente nos hemos de plantear quizá esto. La IA tiene un problema grande, entiendo yo, que es de discurso. Cuando tú quieres dar un discurso, una obra de cierta entidad, de 3 minutos o más, o 20 minutos, una sinfonía, no tiene la capacidad de dar un discurso. Entonces, la pregunta es nosotros, los que comprábamos discos, ¿no? o CDs, ¿compraríamos música de ascensor? La música que se pone en los ascensores, a lo mejor sí, pero quizá no es aquello que digas, no es lo que me apasiona, no me gastaré dinero en ese tipo de música. Erik Satie compuso, ya lo conocéis, Erik Satie compuso las músicas para mobiliario, que tú las escuchas y dices, esto parece que lo ha hecho una IA. ¿Por qué? Porque es una música que no busca ningún discurso, sino simplemente es música que la puede escuchar en una silla. Y hay varios ejemplos, ¿no? Quiero decir, el público, y ahora me pongo yo como público, el público tenemos una responsabilidad. ¿Qué nos vamos a comer? Humanamente, ¿qué libros vamos a leer, ¿no? O qué música vamos a escuchar? El arte es lo que te cambia. Si lo que escuchas o lo que lees no te cambia y te deja igual, ese tiempo lo has perdido. Entonces, ¿qué vamos a comer? Lo que se dice, ¿no? Eres lo que comes. Pues culturalmente es lo mismo. ¿Con qué nos vamos a conformar? ¿Dónde trazaremos nosotros nuestra línea? Ahí yo creo que la industria también intentará marcarnos la línea en un sitio y el público tenemos una militancia que nos tenemos que conformar o no. Quizá, como dijo John Lennon, ¿no? Quizá soy un soñador, pero creo que el público tiene una parte importante de militancia en este aspecto. Sí. El público consume lo que... O sea, así como cada cual lee el periódico que cree que le engaña a su manera, el público consume lo que él cree que le gusta. Es como lo que ha dicho antes a Fernán. O sea, a los sociólogos cuando dicen es que la gente está votando mal, ¿no? Un poco esto. Esto viene una época previa que es desde el entorno en casa, el entorno familiar, el entorno económico, el entorno social. Aquí temas de sociología, pero o sea, una vez tienes, pongamos, 16 años, tú ya sabes, bien o mal, no sé, es que no hay ni bien o mal lo que vas a escuchar. Yo donde creo que tiene potencial la IA es en hacer, que de hecho es un poco lo que investigamos, o sea, lo que trato de investigar hoy, que no, estos días, que no tiene solución, o sea, es una investigación a largo término, es
tratar de buscar aquella música que no tendría sentido hacerla sin la IA. ¿Vale? Porque replicar lo existente no tiene sentido. Hacer cosas, pues, sinfonías, bueno, pues, hubo un proyecto hace años de acabaron la inacabada de Beethoven. ¿Y qué? ¿No? Pues bueno, pues está muy bien. Pero ¿qué tipo de música se puede hacer que sin la IA no se hubiera podido hacer? Ahí está. Y aquí es donde lo que comentábamos antes, yo que ya tengo una edad y la neurona ya está un poco para allá, y mi entorno académico, pues también somos más o menos todos igual, qué mejor que como academia poner estas herramientas de forma muy fácil disponible a los estudiantes con neuronas de 18 años, todas las neuronas de punta con ganas de hacer cosas raras, ¿vale? Y por estadística, pues si tienes 300 estudiantes, seguro que hay alguna genialidad. Entonces, yo creo que este es el camino para saber hacia dónde vamos con la música, con la IA. Yo, de hecho, os quería preguntar, ¿no? Ahora hablabas del uso de la IA para determinados proyectos, para determinada música, si realmente tiene más sentido o va a transformar más unos géneros u otros, porque por ejemplo la experiencia del ver es con ópera, que tiene además un público muy concreto, que ya me gustaría también que hablases de cómo se ha acogido o cómo pensáis que va a acogerse este proyecto, ¿no? Porque yo digo, tiene un público muy concreto, hablamos de un público más limitado que otro tipo u otros géneros musicales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que estamos en ese momento de experimentación y cambio, de ahí que antes dijera Enric, ¿no? No sabemos si con sentido o no, porque la cuestión ahora es probar, ¿no? Y experimentar. Pero bueno, ¿cómo vislumbráis que puede impactar en ese tipo de proyectos distintos, diferentes, o para hacer, como decías, significativamente cosas nuevas o rompedoras? Mira, el ejemplo que comentaba, ¿no? Cuando se inventaron, más que se inventaron, se popularizaron los sintetizadores a principios, bueno, mediados de los 70, vamos a poner. Y aquel sintetizador sonaba como un clarinete y los clarinetistas pensaron, madre mía, se nos ha acabado el trabajo, pues si la máquina lo puede hacer. Bueno, los clarinetistas han seguido trabajando y lo que se han creado son nuevos géneros de música hecha con sintetizadores únicamente. La música electrónica cubre un espectro brutal gracias a que se inventó esa máquina, como el día que se inventó el piano. Y el día que se inventó el piano dijeron, pues muchas orquestas van a tener que dejar el trabajo, ya puedes tener aquí, tienes toda la gama de todos los instrumentos, lo puedes usar. Se hicieron conciertos para piano. Quiero decir que la ópera en la que estamos trabajando, si al final va a sonar como una ópera, es que no nos interesa el proyecto. Lo que tenemos que conseguir es que todo el proceso nos invite a pensar, a repensar un género que ya está de algún modo, y perdonadme, los amantes de la ópera, yo soy uno de ellos, pero que tiene como un grado de agotamiento, de que se trabaja mucho cómo se hace, pero lo que se hace es prácticamente es reponer y reponer y reponer las mismas partituras. Se están haciendo cosas, pero no llegan a pasar ese público, como decías tú, muy concreto, que se está predicando, digamos, a conversos. Y lo que queremos intentar con este proyecto es usar la IA para crear nuevos espacios. Llámale ópera, llámale teatro musical, llámale un espacio intermedio que todavía no hemos descubierto, pero queremos usarla ya para jugar con ella y ver si nos abre las puertas a estos nuevos espacios. Ya te digo, si al final acaba sonando como Puccini, no nos interesa, la verdad. Vosotros habláis además de espectáculos, digamos, en vivo, ¿no? En estas propuestas que estáis haciendo, y de alguna manera pues tenéis el retorno también inmediato en esa innovación. En ese sentido, Enric, tú que tienes experiencia de haberlos llevado ya al escenario, ¿nos puedes explicar un poco cómo es esa recepción, ¿no? Sí, bueno, el público ya es un público que o sea, ya están en festivales de música experimental, con lo cual ya es gente un poco que le metas lo que le metas, ya está esperada. O sea, no es el mainstream, es el mainstream de la música experimental, que ya es hay su público, pero es el que hay. Una de las cosas que tratamos de explicar también al público, también para concebir todo el tema de ética y demás, es que nosotros lo que hacemos, que está pensado para que los estudiantes lo usen, todo lo que entrenamos se entrena
encima del escenario. Y así también lo puede usar cualquier instrumentista, o sea, no es un entreno solo para piano, un entreno solo para guitarra, sino allí, pues un día tocamos con un acordeón, pero mañana puede venir una percusionista y tocar con el mismo sistema. Y esto, o sea, cuando el público sabe esto, después del concierto, que bueno, suena música experimental, de momento vamos de fracaso en fracaso, no sé si estético, pero sí conceptual, porque no estamos haciendo nada distinto de lo que podríamos hacer con las técnicas de composición actuales, o sea, no hemos encontrado aún la piedra filosofal, no hacemos música distinta por el hecho de usar IAs, y esto, bueno, pues hay que seguir buscando, pero después de explicar esto, la gente nos viene y nos dice, ostras, pues este algoritmo lo podemos probar que yo toco la darbuka. Bueno, pues como está todo en código libre y demás, pues lo puede probar y demás. Y este es un poco el feedback que tenemos de la gente. Es más a lo mejor el cómo que no el qué. Y volviendo a las plataformas justamente que funcionan con esos algoritmos que saben, ¿no?, lo que más o menos va a gustar al público más amplio, más general, va en contra un poco de promover todas estas iniciativas diferentes o que pueden ir dirigidos a otro tipo de públicos más limitados, ¿no? Es otro de los retos en este sentido, conseguir, igual que este tipo de iniciativas, pues gracias a estas plataformas lleguen a otro tipo de públicos o perfiles, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas. Claro, las preguntas para que ponerme yo... apocalíptico. No, a ver, una de las cosas interesantes, pues esto es un debate, el debate sobre si las plataformas han conseguido un consumo más diverso, más estandarizado, creo que es interesante y que da para muchísimo. La realidad es que al final sí que tiene una gran capacidad, evidentemente, de dirigir el consumo, de trazar los consumos, ¿no? Y desde luego lo que se sale de lo estándar no les gusta mucho, pero porque a la industria no le gusta mucho lo que se sale del estándar. La primera que le cuesta moverse, a la primera que le cuesta moverse es a la industria, ¿no? Y normalmente la industria se mueve porque por abajo la mueven, es decir, llegan el algoritmo humano, ¿no?, la agita y dice, vale, esto ahora me interesa, y lo convierto en global y lo convierto en estándar. Yo creo que a mí me parece súper interesante lo que dicen de la idea de pensar en la IA como herramienta para hacer algo distinto. Me parece que es la clave. Y yo es donde tengo cierta esperanza de que a partir de ahí... Bueno, ¿ves cómo vas a aportar? Surjan creaciones que nos agiten, ¿no? y que molen. Pero yo creo que, en principio, también la propia... Antes que hablábamos, ¿no?, de la marca, es decir, el negocio es tan importante alrededor de las marcas humanas, es decir, lo que te genera un artista humano que se convierta en grande, es muy fuerte que ellos nos... O sea, yo creo que cuando nos convertimos en más allá del artista compositor o de la composición, que afecta más a ese tipo de músicas que te digo que están ahí, lo que hablamos de o los ascensores, los medios, lo que es el artista performer, eso todavía le queda muchísimo recorrido, por supuesto, porque ahí hay mucho negocio detrás. O sea, es evidente que a las compañías de discos, a las plataformas, les sigue interesando una Rosalía y les va a dar igual que, bueno, si Rosalía lo hace con IA, pues ella verá, pero lo que me importa es que luego Rosalía firme esa canción y que luego eso se convierta en un show en directo y merchandising y que eso genere muchos ingresos. Pero en paralelo nos vamos encontrando con cosas que no pueden ir en esa línea. Uno piensa en Hatsune Miku, que es la artista esta virtual, que ya tiene un montón de recorrido y esto era pre-IA, aunque tenía parte de IA ya, evidentemente, pero era esa idea del artista sintético. Y entonces ahí iremos viendo, porque cuando decías, claro, que hace un gran productor que sepa manejar bien esto, Timbaland. Ayer salió la noticia, ¿no?, de Timbaland, que va a sacar un artista virtual. Pues igual, Timbaland hace unas canciones virtuales brutales y eso lo convierte en una estrella virtual. Yo creo que eso también lo vamos a ver, está clarísimo. Creo que convivirán ambos. A mí lo que luego también me preocupa un poco es ver en toda esa circulación, ¿no?, qué genera realmente al final, ¿no? O sea, qué genera en cuanto a sostenibilidad de la propia creación. Y ahí veremos
Porque antes decían, no, los clarinetistas han seguido, no sé si tantos como había. Bueno, no lo sé, porque... Bueno, han dicho no sé cuánto. Sí, o sea, que había... Esto es como cuando también pasó con la radio, ¿no? Cuando nació la radio también pasó lo mismo, los músicos en directo decían que evidentemente luego la capacidad de adaptación y de hibridación, ¿no? Y de sinergia entre las diferentes formas de creación, industrias de la comunicación, del entretenimiento, siempre van generando nuevas vías, ¿no? Y posibilidades. Pero también creo que normalmente esas posibilidades surgen de resistencias previas. Sin resistencia no suele haber sostenibilidad posterior. Y esto pasó en la revolución industrial, básicamente, ante la tecnologización de la revolución industrial. Y yo creo que ahora mismo lo más preocupante es que uno no sé si vemos las suficientes resistencias. Y a veces sucesos que pasan. Por ejemplo, en los años 40, cuando hubo la gran huelga de los compositores en Timpan Alley, porque no querían derechos de autor y no se los pagaban, las discográficas encontraron que no tenían músicos y no tenían canciones. Y yo tengo un primo que está en el garaje haciendo música, tráelo y le grabamos. Y así empezó el rock and roll. Fíjate, o sea, estoy simplificando mucho, ¿eh? Sí. Pero quiero decir que a veces pasan cosas que cambian el paradigma. Pero quería hacer referencia a una cosa que has comentado que creo que es muy importante, que es que hemos de recuperar el hecho de que la música es un arte efímero. O sea, lo que es la grabación es un artificio. Estamos acostumbrados a eso, pero es un artificio. La magia que ocurre en un momento dado, en un concierto, sea de Rosalía, o sea, de música de Rachmaninoff, es igual. Esa magia es lo que nos mueve, es lo que buscamos. Por mucho que produzcamos, esa magia ocurre cuando ocurre. Y a veces se nos escapa porque ocurre. Y si se nos escapa a nosotros, imagínate a la IA. Que la IA lo que hace es una lectura... Si me permitís poner un ejemplo, quizá un poco técnico, pero es un ejemplo que lo entendamos todos. Los que estáis más metidos en IA, igual ya lo sabéis. Pero es decir, tú cuando haces un rompecabezas de 1000 piezas, empiezas buscando las piezas que tienen la forma con un lado recto, que son las de los costados, ¿no? Esa es una aproximación que hacemos sintáctica, que es lo que hace la IA muy bien. La IA no ve los colores de las piezas, ve la forma de la pieza y busca cómo encajan esas piezas. En cambio, cuando tú haces ese rompecabezas, empiezas a ver que esta pieza de color azul igual es del cielo, porque tú entiendes el concepto cielo, ya es un concepto más semántico. Y si esa imagen es de un cuento, yo qué sé, Pinocho, tú ves esa imagen y ya te viene toda una narrativa, todo un relato que te ayuda a completar ese puzzle. Por eso los seres humanos somos los únicos seres, según hasta donde yo tengo entendido, capaces de tener esa capacidad semántico-narrativa. Los animales tienen capacidad semántica, pero la IA lo que tiene es la capacidad sintáctica. Ve la forma de las piezas y sabe cómo unirlas. Ahí hay una cosa que es muy interesante. Como ve la forma, pero al final la música es algo muy medible, vamos a decir, tiene... la sensación que hay es que la industria en los últimos medio siglo más ha tendido a la estandarización de tal nivel que si tú ahora pongamos el ejemplo de un artista-intérprete que hasta ahora tenía que recurrir a compositores porque no sabe componer. Algunos de estos artistas, porque sabemos que lo hacían, exigían, vale, yo te cojo tu composición, pero me vas a dar a mí la mitad de los derechos. Este intérprete puede decir ahora, le meto todos mis discos previos, dame un disco. Y lo voy a cantar yo. Y las voy a firmar yo al 100%. Me quito el 50%. Bueno, dos cosas. Eso es una... O sea, pensando en la lógica de la métrica y el componente humano, se lo pongo yo. Como veis, nos encanta abrir melones aquí. Sí. de Vamos a la dejar, métrica... perdona, Enrique, que termines de responder y daremos paso a que también los asistentes puedan lanzaros alguna pregunta, alguna inquietud concreta que tengan sobre lo que estamos explicando. Tres cosas cortas. Primero, esto de las métricas, otro ejemplo, aparte del de Pinocho, que es muy bueno, este me lo apunto. Para una máquina, la nota más parecida al do es el do sostenido o el si, ¿vale? En sistema temperado. Para el ser humano, la nota más parecida al do es el sol, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué? Porque aquí hay un sistema detrás que la máquina no ve, ¿vale? O sea, es una forma de verlo. Después, en lo que decías tú del mainstream y de
de las plataformas, yo creo que, o sea, lo que son las plataformas van a ir al mainstream, y una persona me hizo un paralelismo que yo creo que es bastante acertado, que es con los restaurantes. Tú puedes ir a visitar una ciudad y puedes ir al McDonald's, al Domino's, al Pizza Hut y al no sé qué. Esto es Spotify. Pero aparte, ¿vale? Si conoces a un local, te dirán, no, vete a este rincón que hay un tío allí que te lo hace delante tuyo, que está un poco guarro el local, pero verás cómo se come allí. O sea, están los dos circuitos en paralelo. Y la gente, en el fondo, lo que busca es el segundo. Es un símil, seguramente lo puedes matizar, pero... No, somos de Barcelona y Madrid, ¿eh? Digo, hablando de restauración y mainstream y underground de la comida, que también me refiero que vemos un poco lo que pasa también ahí, ¿eh? Claro, entonces, bueno, pero sí que tiene todo el sentido, yo creo. O sea, en que eso, van a convivir. Yo creo en esa búsqueda por abajo y en esa creación, claro, ¿y que por qué genere digo? cosas nuevas, ¿no? Y agite, ¿no? los procesos. Porque el mainstream y las inteligencias artificiales, ya sea Spotify seleccionando recomendaciones, ya sea un artista que ponga sus 10 discos, son algoritmos estadísticos a distintos niveles de abstracción, pero no deja de ser estadística pura y dura. Como dice Ramón López de Mántaras, el problema de la inteligencia artificial es que se llame inteligencia, ¿vale? O sea, es porque la humanizamos. Si le pones tus discos, el sistema lo que va a tratar de hacer es acomodarse en el promedio de tus discos, con lo cual lo que te saque de allí será bullshit, que es lo que saca Suno. O sea, Suno saca cosas que para ti son nuevas, pero son insulsas, porque trata de adaptarse a todas las palabras que tú le has puesto. O sea, no tiene nada de chicha, con lo cual la parte creativa, la parte del restaurante chungo, que hay un tío que te hace unas delicias, es cada vez más importante. Creo que aquí hay un debate que la creatividad es abrir el campo, abrir el espectro, es buscar allí donde no ha buscado nadie, y en cambio la industrialización de alguna manera es ir a cerrar ese campo y a uniformizar. Un producto de éxito. Sí, esto funciona, pues vamos a hacer esto hasta la saciedad, hasta que canse. Y cuando cansa, pues metemos otra cosa. Pero la creatividad es otro lenguaje, es otro universo, diría yo, ¿no? Pero bueno, creo que... Sí, vamos a abrir las preguntas por la sala, que ya están levantando la mano incluso. Moltes gràcies, m'ha semblat molt interessant tot el que heu explicat. Jo, com a persona que faig música i a més heu parlat molt d'ètica durant aquestes ponències, precisament m'estic especialitzant en ètica aplicada a la tecnologia. Una pregunta que tinc per vosaltres és si un dels reptes contemporanis més importants que estan sobre la taula en l'ètica és si tot el que és tècnicament possible és moralment lícit. Esteu parlant d'ètica i la meva pregunta és... Realment penseu que pot haver-hi una ètica comuna a l'hora de dissenyar aquests programes d'intel·ligència artificial que després els músics i els compositors utilitzin? És una pregunta, ¿eh? La respuesta es clara, no, porque como bien has dicho, o sea, a Spotify usará, o sea, se pasa toda la ética por... casi toda, toda que es legalmente permitida se la pasa por... y en los próximos 25 años tal. Pero entonces aquí está la otra cara. O sea, como compositores, como usuarios, como docentes, como representantes, pues hay que difundir la ética, hay que difundir el mensaje de ser prudente. Y ya está, igual que lo hacemos con otras cosas. O sea, si te pones a fumar y ves que pasa allí toda una escuela de niños pequeños, pues a lo mejor amagas el cigarro. Pero esto son cosas particulares. O sea, que una cosa es la industria, irá por un lado, y después nosotros como seres humanos, y aún creo en el ser humano, haremos mejor o peor. Pero al menos sí que ser consciente de que és un tema que hay que tratarlo. En aquest sentit, jo treballo normalment amb machine learning, no entro en els LLMs perquè ja entres en qüestions en què s'han entrenat aquestes llibreries, o sigui, aquests datasets com s'han fet, no? Per tant, des d'Artificia procurem treballar sempre des de machine learning, una mica transformers, però sempre entrenant nosaltres el model amb el que fem. Yo ahí creo, y me voy a poner en positivo también, que creo que la clave es como volver un poco, porque una de las cosas que ha pasado en Internet
los que hemos crecido como con Internet, así desde el año 95, 30 años ahora ya como de Internet, así comercial, vamos a decir, es volver un poco a los orígenes, ¿no? Quizá yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que ha habido una estandarización muy clara de Internet porque las propias plataformas nos han llevado a un consumo muy mediado por ellas. Y yo creo que tenemos que volver a repensar las infraestructuras de la creación, la distribución de la cultura, ¿no? Y pensar cómo buscar alternativas. Creo que al principio de Internet estaban muy claras y se generaron alternativas muy interesantes, posibilidades, desarrollos, pensamiento, que luego como que nos quedamos un poco nublados, ¿no? De repente dijeron, no, yo cuando escucho que Spotify o Netflix han democratizado algo, bueno, para empezar el concepto de democratización de la cultura me sale como que digo, no, o sea, perdón, vamos a usar palabras. Entonces, pero hay que buscar alternativas a eso. Entonces ahí tienen que estar. Lo que pasa es que también son tiempos oscuros, ¿eh? Es decir, los estados, la sociedad civil organizada, pensando en cómo actuar contra eso. Y eso puede generar una forma de creación realmente ética en muchos casos, o donde la ética se ponga por delante. Es que antes cuando decíamos lo de los entrenamientos, claro, el juez dijo, le dijo a Meta, el uso que ha hecho usted de los libros no está mal. Ahora, el problema es que usted se ha bajado los libros de una plataforma de acceso donde lo que ha hecho usted es un pirateo para luego lucrarse, y les van a meter por ahí seguramente. Veremos, porque estos tienen unos abogados maestros, igual se libran, pero doble ética, ¿eh? O sea, imagina. Es decir, primero cojo el contenido para hacer contenido nuevo sin citarlo, pues sin citar, ¿no? Porque es que también es que no es así la lógica. Es que en la academia estamos también hablando mucho de esto. O sea, si abrimos el melón de la ética y la IA en la investigación académica, chuba. Sí. Tenemos ahí un melón bestial, ¿eh? Porque estamos hablando mucho de esto en la universidad y nos encontramos con cosas verdaderamente escandalosas hoy en día. ¿Sabes aquello del elefante en la habitación? Ya no es qué hacemos con el elefante, es qué hacemos con la habitación. Claro. Porque el elefante está allí. Claro. No se va a mover, ¿eh? Entonces, yo creo que todas las posibilidades de creación, eso, la generación de interacciones entre creadores, espacios de creación, como pueden ser los conservatorios, las universidades, buscar, ¿no?, otros espacios, los espacios de grabación, buscar lo humano ahí y la ética real. Yo creo que esa es la clave. Yo a veces tengo la esperanza de que creo que ahí va a haber nuevas resistencias y posibilidades, ¿no?, de futuro. Que no todo podemos decir no hay alternativa, porque entonces directamente no avanzamos. Y generalmente la sociedad avanza porque se generan alternativas, ¿no?, en los márgenes. Sí, sí. Corto. Citando a Xavier Serra en una conferencia que dio con Jaume Mayans, o sea, un tecnólogo y un musicólogo, los dos súper opuestos, hicieron un diálogo, dijo, la forma de abordar un poco esto es que el conocimiento, o sea, aprovechemos que estemos en Europa, que la información no es ni del gobierno ni de las compañías, aquí es de los estados. Y los estados aún hacen ver que son un poco democráticos. Vale, aprovechemos esta pequeña cosa que nos queda y lo que podemos hacer es, a nivel de universidad, a nivel de creadores, poner toda la información, o sea, tonterías, en Wikipedia, allí puesto todo el código que generemos libre. O sea, ir poniendo todo esto, porque si las IAs aprenden de forma legal o ilegal de lo que está en Internet, si nosotros vamos minando todos, esto se tendría que colectivizar, vamos minando de información libre, disponible, éticamente correcta, bla, 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 pues poco a poco, a ver si esto, por suerte, se difunde. El otro día me hablaban de un proyecto súper interesante que está haciendo la IE, que está buscando cómo hacer un banco de data de la industria musical, donde cada asociación aporte datos que alimenten, vamos a decir, una herramienta que permita hacer cosas. Hacer modelos concretos. Hacer modelos, pero claro, la mirada era, y si quieres te digo lo que dijo él, que le estaba costando conseguir que la industria entrara en esto. Claro. O sea, entonces, por fuera, sí, o sea, podemos buscar vías. O sea, la academia podemos, la industria es más difícil. En un momento dado, pero porque tampoco es verdad que el proyecto era bastante complejo de entender, ¿eh? Yo intentaba decir, ¿esto para qué? Y entonces esto te va a decir, vale, ¿yo aquí qué gano? Si te doy mis datos, ¿a cambio de para qué? Claro. Entonces, si ellos ven las posibilidades de desarrollo, porque el dato es un valor bestial. Entonces, todo el mundo intenta controlar, ¿no?, la información y saber manejarla en la mejor medida posible. Pero que, por ejemplo, eso debería ser un espacio clave. Pero, por ejemplo, la Unión Europea, ¿qué capacidad tiene cuando decimos, no, la Unión Europea tiene una IA Act?
ha cerrado alguna, ha bloqueado por lo menos alguna IP de algún día. No ha bloqueado ninguna IP, les da igual. Tú dices, es que Suno se ha alimentado de forma ilegal, está clarísimo que la IA, toda la forma en que se ha construido Suno, pues por lo menos que a la gente le costara un poco entrar, porque no todo el mundo sabe manejar una VPN, pero es que no, ahí está abierta y free market, cada uno que haga lo que quiera con ella. O sea, con lo cual la Unión Europea, la IA-Act, ¿en qué se concreta? Para que veáis que el tema va para mucho. No sé si por alguna pregunta más. Isabel. Yo tengo un par, pero sin el ánimo de abrir melones, sino de cerrar, pero sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Que por cierto, yo colaboro en el espacio de datos que están haciendo y sí es un gran... O sea, yo creo que también hay un trabajo de cara a la industria de ayudarles a entender que datos no es lo mismo que investigación, ¿no? Entonces, que también hay como mucha confusión dentro de la industria, ¿no? Están con la data, pero claro, la data al final ya tienen data y muchas veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Después el siguiente paso. Yo quisiera saber, porque la conversación ha estado muy centrada en la creación, lo cual está muy bien porque es donde estamos ahora, al menos en España, pero claro, no sé si quisiera saber al respecto qué opináis sobre alguna iniciativa sobre IA o inteligencia artificial en la reconfiguración de las comunidades. O sea, es no en el consumo, sino en cómo va a cambiar la recepción de la música y la manera de relacionarnos con el consumo cultural a nivel colectivo, ¿no? Y primera pregunta. Y la segunda pregunta, que yo quisiera saber también vuestra opinión, la inteligencia artificial en el proceso creativo es... más bien negativa, ¿no? La percepción que hay, parece, ¿no? Más bien negativa, que no tiene por qué serlo. Y es un tema súper de moda, pero a mí me llama mucho la atención personalmente cómo ningún artista se abandera de ser creador intelectual. O sea, sí una distribuidora como, ¿no? Timbaland o como las... nos posicionamos radicalmente en esto como propuesta, ¿no? Pero los artistas, a excepción de María Arnal, Grimes, Björk, eso, que no eran más tecnologías emergentes aplicadas al proceso creativo, no tanto IA, pero cuesta muchísimo, o sea, no hay. Tú vas a buscar artistas y ninguno se quiere asociar a este discurso, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco vuestra opinión al respecto. Bueno, modestamente aquí tienes a uno, que se posiciona. Sí, porque es cierto, porque tiene toda... La IA ha pasado de la fascinación, toda esa curva, ¿no? De la fascinación y después del tedio, ¿no? o el miedo, o dígale como quieras. Pero yo creo que cualquier creador, cualquier, en este caso músico o compositor, tiene que verlo como una oportunidad. O sea, tenemos yo no te diría la necesidad, pero sí quizá iría más allá, el deber de trabajar esta tecnología. De ver hasta dónde nos lleva, de ver qué caminos erróneos nos puede enseñar y qué caminos correctos nos puede enseñar. Como artistas, la creatividad, lo que decía, tenemos que abrir el espectro, y en ese espectro está la IA y está lo que nos echen. Si mañana se inventa otra cosa, otra tecnología, la vamos a experimentar. Un tío mío era escultor y cuando paseabas por el campo con él, te cogía una piedra y decía, esta piedra no la he trabajado nunca, me la llevo. Y se la llevaba para trabajarla. Creo que un poquito el enfoque artístico nos lleva por ahí. El de la industria es otra historia, ¿no? Pero el artístico, si uno dice, no, yo no toco la IA porque quizás por desconocimiento de lo que es la IA como herramienta de trabajo, el verla quizá como un elemento de sustitución del artista, más que como un elemento de expansión del artista. Pero todo eso creo que es una cuestión cultural que se va a ir superando. Yo creo que algunos lo están usando mucho, lo llevan en la intimidad, ¿no? Pero en secreto. Saldrán del armario porque se hará evidente, ¿no? Y es muy bueno el trabajo que han hecho Björk, que han hecho María Arnal, por ejemplo. Ya te digo, desde Artificial, este concierto que hicimos hace poquito, el Inner Voice, en el Palau de la Música con Carles Marigó y Alex Tentor, hubo un momento muy bonito en el que esta inteligencia artificial, entrenada por lo que había tocado Carles Marigó, él se levantó del piano y le dio la vuelta al piano escuchando lo que estaba respondiendo la IA.
Pero claro, no era Suno, no era audio. Era una IA que estaba siendo entrenada mediante modelos de Markov y Transformers para dar un resultado live, en directo. Fue un momento artísticamente bonito. Y eso yo creo que es hacia donde cualquier artista tenemos que tender. Y la otra pregunta no recuerdo cuándo. La segunda, cuando entré a dar clases en las BUC, hace muchos años ya, había intérpretes que no querían tocar el ratón del ordenador. Esto en los años 2000, ¿no? O sea, era en plan, no, yo esto no, porque lo que yo pueda expresar con un violín, un ordenador, bla, bla, bla. Un discurso de rechazo en la tecnología. El año 2000 no era nueva, pero nueva. Llegará un punto, o sea, de hecho ya está pasando, sin que nos demos cuenta, que la inteligencia artificial no es que será una herramienta, un complemento, no, es que será el sistema operativo. O sea, formará parte ya del móvil, o sea, ya será el sistema operativo con el cual funcionaremos. Con lo cual lo acabaremos usando todos, a lo mejor sin saber, no, esto es una desgracia. Y la primera pregunta, o sea, yo creo que o sea, lo que conseguiremos de los campos de escucha es lo que decíamos antes en el café. Muchos más vamos a escuchar mucho menos, ¿vale? ¿Por qué? En el futuro. ¿Por qué? Porque mirando un poco todo va así. La política va así. O sea, cada vez los discursos políticos van a ser cosas mucho más cerradas. Lo que comemos es cada vez mucho más cerrado. Lo que estamos aprendiendo en las escuelas es cada vez mucho más cerrado. Ahora el discurso, pero de los resultados aquí en España, pero bueno, se quisieron cargar el sistema y lo han conseguido. Chapó, ¿vale? Y en la música pasará igual. Bueno, yo, si quieres, Nacho, una breve intervención que tenemos ya preparada. De la primera idea de la creación de comunidades, hay un proyecto muy interesante en la Universidad de Massachusetts que se llama FREC, que es como una plataforma que intenta explorar las vías de las nuevas formas de creación de comunidad sobre una plataforma distinta, ¿no?, de creación de comunidad con algo de IA, pero no solo IA, y están trabajando ahí. Y luego, lo que decías de quién, yo creo que al final, como hay artistas, pues como decías, María Arnal, Björk, que convierten la herramienta en algo cool, luego llegará el pop, ¿no? Eso es como al final, y llegará el momento que se reconozca. ¿Recuerdas el caso este de las nenas hace unos meses que algunos, yo me había enterado de que era IA, pero estaba circulando y la gente se echó las manos a la cabeza, el agregador lo bajó, yo no entendía nada, digo, ¿qué os pasa? Digo, a ver, claro, estos decían, realmente era un experimento para esto, claro. Porque les entrevistamos luego, tenemos una entrevista ahí hecha y nos decían, no, estábamos buscando esto, ver qué pasa cuando alguien se da cuenta que esto es un proyecto hecho con IA. La periodista del diario.es indignada porque le habían engañado, tal, bueno, pero era pues eso, un grupo de diseño, ¿no?, como los Monkeys o los Archies en los años 60. Sí. Bueno, yo la verdad es que seguiríamos aquí con el tema porque, como veis, hay muchas variantes, vertientes y posibilidades para seguir profundizando, pero tenemos ya al siguiente ponente, en este caso es Alfred García, que lo conoceréis todos, cantante y productor, así que le vamos a ir dando paso ya, sí, pero antes, lógicamente, un fuerte aplauso para nuestros ponentes de esta mesa redonda.